Muy bien. Una interfaz gráfica pues tiene un elemento principal que es la ventana, pero esta ventana tiene varios componentes que en interfaces gráficas se le llama así, precisamente componente gráfico, una barra de menú, barra de herramientas, paneles, menús, botones, etc. Como nosotros estamos desarrollando en un entorno orientado a objetos, todos estos elementos son, a final de cuentas, objetos, ¿sí? Y como sabemos, los objetos tienen dos elementos fundamentales, propiedades o características y comportamiento, ¿sí? Entonces vamos a retomar esta idea para ir comentando algunos puntos que se supone, ¿no?, que se deberían haber comentado en alguna materia previa, ¿sí? Y vamos a tomar como ejemplo el asunto de una escuela donde tenemos alumnos en principio. Y entonces un alumno tiene características, a las características también les llamamos atributos, propiedades, campos, variables. Cualquiera de estos nombres se usan de manera indistinta. En este caso, el alumno, pues, como comentábamos, podemos identificarlo por un número de control, su nombre y apellidos, su fecha de nacimiento, qué carrera cursa y en qué semestre está actualmente. Y también un objeto tiene su segundo elemento importante, el comportamiento, donde el comportamiento también le llamamos las acciones que el objeto puede hacer o específicamente son las acciones que le podemos indicar al objeto que haga. Estas acciones también se conocen como métodos o funciones dependiendo de la forma en la cual están escritos. Para el caso de un alumno, podríamos decir que una parte de su comportamiento es asignar carrera, calcular edad, cambiar el semestre, ¿verdad? Bien, y como les comentaba ayer, aquí es bien importante que nosotros siempre nos concentremos en el problema en el cual estamos resolviendo. ¿Por qué? Porque si yo les comento, a ver, modelen un alumno, ustedes me podrían decir estos elementos, pero también podrían comentar, bueno, tiene el color de ojos, el color y tipo de pelo, etcétera. Pero esas características no tienen que ver con el problema que estamos atacando. Entonces, siempre es importante que cuando estamos modelando un objeto para resolver un problema, estos elementos dependen específicamente o deben estar relacionados con el problema que vamos a resolver, ¿sí? De otra manera no tendría significancia en el modelo, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos aquí de manera muy general lo que para nosotros es un alumno, sus características y su comportamiento, pero nosotros a final de cuentas lo que queremos es hacer un programa que represente a un alumno. Entonces hay un paso intermedio, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar alguna herramienta para esto, ir bajándolo a código. Y el paso intermedio es un modelo utilizando un lenguaje que se llama el lenguaje UML, lenguaje de modelado unificado, donde nos va a permitir representar ya bajo ciertas reglas, en este caso, a los objetos. Sabemos que alumnos puede haber muchos y la diferencia está en cuando nosotros lo identificamos, ¿verdad? Cuando hacemos, en el caso de orientación a objetos, se dice estamos haciendo una instancia de un alumno. A esa instancia le llamamos el objeto. Objetos e instancias son conceptos que se manejan, que tienen el mismo significado. Sin embargo, para programarlo nosotros necesitamos modelar a esos objetos y el modelo es una clase, ¿sí? La clase es la que modela a todos los objetos que son alumnos, ¿sí? Se dice que una clase es una plantilla, simplemente es eso, un modelo de objetos. Y entonces en el modelo, en la clase, nosotros vamos a identificar las propiedades y el comportamiento. Y entonces UML tiene ya definida cierta sintaxis. Este es un diagrama de clase, se le llama diagrama de clase extendido, ¿sí? En este diagrama nosotros vamos a colocar los atributos y los
métodos o las propiedades y el comportamiento. Bien, como les comentaba, los atributos a final de cuentas son valores, ¿sí? Elementos que definen al alumno y nosotros los tenemos que almacenar en la memoria, ¿sí? Y para almacenar algo en la memoria le tenemos que indicar a la computadora cuánto espacio y de qué tipo es la información que estamos almacenando en ese espacio. Y para eso necesitamos el tipo de dato, eso es bien importante. Si nosotros resolviéramos esto en papel, pues no necesitaríamos nada de esto, no, ningún tipo de dato, porque intuitivamente nosotros diríamos el número de control es un número, etcétera. Pero en la computadora le tenemos que indicar. Entonces, el tipo de dato siempre define dos cosas: la cantidad de memoria donde yo voy a guardar el valor, ¿sí? En bytes, ¿sí? Por ejemplo, un entero ocupa 4 bytes, ¿sí? Un valor con punto decimal, un flotante, ocupa también 4 bytes. Pero como es flotante, la interpretación, que ese es el segundo elemento que define un tipo de dato, es, el primero es la cantidad de memoria en bytes y la segunda, la forma en la que interpretamos los bits que están dentro de esos bytes, ¿sí? Porque como les decía, un flotante ocupa 4 bytes y un entero igual ocupa 4 bytes. Sin embargo, la forma en la que interpretamos los bytes de un entero es diferente a la que interpretamos los bytes de un flotante, ¿sí? Entonces eso es importante que lo tengamos claro. Y otra cosa que define el diagrama es la accesibilidad de los elementos. Cuando le ponemos un signo menos, estamos diciendo que el acceso es local, es decir, es solamente para los objetos de la clase alumno. O sea, el objeto solamente puede ver o puede manipular directamente los atributos, ¿sí? Esto se dice que es privado, ¿sí? Y aquí nosotros hablamos del concepto de encapsulado. Y cuando le ponemos un más, estamos diciendo que es público, que es decir, que estos elementos pueden ser accedidos por otros objetos que incluso no sean de la clase alumno, ¿sí? Sí tenemos esta definición. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. No sé si lo hayan visto en materias previas, en la materia de programación orientada a objetos, pero es muy importante que cuando modelamos problemas que estamos resolviendo con la orientación a objetos, utilicemos los diagramas UML, ¿sí? Nosotros aquí en esta clase vamos a trabajar con los diagramas UML. Y bueno, ya que tenemos esto diseñado, modelado, pues es muy fácil pasar a la parte del código, ¿sí? Entonces yo aquí, como veíamos ayer, pues ya tenemos el código asociado a esta clase, ¿sí? Aquí aquí empezaría la definición de la clase alumno, observen, y las llaves indican el alcance que tiene la definición de aquí a acá. Sí, algo que nosotros debemos siempre tener muy presentes es que para escribir código, ¿sí? Para escribir código en Java hay ciertas reglas de escritura que no debemos obviar, que deben ser estrictamente utilizadas para claridad en el código y para poder darle mantenimiento al código. Y una de ellas es la indentación. Observen que aquí, como todo esto de los forma parte de la clase, ¿sí? Está indentado. Bien. En este caso solamente con 2 espacios. Y esto nos da claridad en el sentido de que sabemos que todo lo que está indentado pertenece a esta estructura que es la clase, ¿sí? Ok, entonces nosotros podríamos pegar todo aquí a la izquierda, pero el código, igual el código funciona, pero no es legible y no está bien hecho, ¿sí? Ok, y entonces luego tenemos aquí los atributos. Observen que aquí tenemos el símbolo de menos y aquí lo indicamos con la palabra private, ¿sí? Y así tenemos. Ok, y después tenemos la definición de los métodos, ¿sí? Bien, fíjense ustedes también que aquí también utilizamos la indentación en el caso de los métodos para indicar que
estas instrucciones forman parte del método de esta forma, ¿sí? Acá se ve una indentación porque podríamos haber escrito todo en una sola línea, pero no sería legible, entonces utilizamos la indentación para decir que forma parte de esta asignación, ¿sí? Muy bien, entonces aquí también algo muy importante, esto que vemos aquí, como lo dijimos previamente, es una plantilla. Esto es un modelo, ¿sí? Ya implementado en código de los objetos alumno, ¿sí? Entonces, observen cómo estas variables que están aquí, ¿sí? Acá tengo otras variables, observen estas variables, ¿sí? Que están definidas dentro de un método, ¿sí? Estas variables son variables locales, ¿sí? Y estas que están afuera de cualquier método, observen que no hay ningún método aquí que los encapsule, que los tenga dentro. A estos son los que llamamos los atributos. Los atributos, todos estos atributos, se pueden usar en cualquier método, ¿sí? Vamos a decir los que tienen un ámbito de acción, un alcance de clase, ¿sí? O sea, todo lo que está en la clase lo puede usar, ¿sí? Y estas variables que están aquí, ¿sí? Tienen un ámbito de acción local, ¿sí? O de método, y solamente pueden usarse en el método en el cual fueron declarados. Entonces tenemos dos grupos de variables, las variables locales, ¿verdad? Estas, ¿sí? Que cuando existen, cuando se ejecuta el método, en ese momento se crean estas variables en la memoria, y cuando termina el método las variables pues se van, ¿sí? Y estas variables tienen alcance de clase, ¿sí? Estas variables existen mientras el objeto existe, ¿sí? Eso, están en la memoria y constituyendo un objeto. Y algo bien importante, nosotros normalmente, porque el diagrama UML nos dice que primero van los atributos y luego van los métodos, las ponemos siempre al inicio. Normalmente eso es lo que se hace en la práctica. Sin embargo, nada nos impide que esta declaración la podamos poner acá, ¿sí? Al final, o sea, antes de que termine la llave de la clase, yo esto voy a, pues, aquí está. Esto que tengo aquí, esto, yo lo podría poner aquí, ¿sí? Es decir, entre los métodos, ahí lo podría yo poner. Yo lo podría localizar aquí, o incluso lo podría poner acá antes de que termine el método. Pero observen que esta declaración no está dentro de métodos, porque si no los atributos se volverían variables locales, ¿sí? Esto es porque esto es una plantilla, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros creamos el objeto? Ya saben que se pone la palabra new, ¿verdad? Entonces es cuando se crean, dice, ok, y ya me pusieron new, qué atributos tiene, y los busca en toda la clase. Ah, dice, son estos, y ya los pone en memoria, ¿sí? Entonces, vaya, eso es algo que debemos tener claro, ¿sí? Que es una plantilla y que los atributos los podemos poner en diferente posición, siempre fuera de los métodos, ¿ok? Muy bien. Entonces voy a seguir la presentación. Entonces les comentaba que un concepto que nos platican, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en orientado a objetos, el primero es el encapsulamiento, ¿verdad? Esto significa que yo puedo ocultar, ¿sí? Elementos de mi objeto para uso externo, ¿sí? Y, por ejemplo, ya en la práctica lo podríamos ver así. Todo lo que es privado, ¿sí? Estaría así como adentro del esquema del objeto. Todos estos elementos son privados. Y entonces están encapsulados, hay una capa externa que los encapsula y elementos externos no los pueden ver. Entonces aquí sería un problema, oye, no puedo ver el nombre, pues ¿cómo lo uso si no lo puedo ver? Entonces, yo le tengo que crear una interfaz de acceso.
Esa interfaz de acceso serían los métodos, lo que estarían cubriendo al objeto. Aquí tenemos este método, que es el método setCarrera y el método getCarrera, que con este método nosotros accedemos al atributo carrera para modificarlo, ¿sí? Estos métodos, como son públicos, sí los ven entidades externas. Y si yo quiero obtener el valor de la carrera, hago un método que se llama get, ¿sí? Los famosos métodos set y get, que encapsulan un atributo o propiedad, ¿ok? Entonces esto es bien importante. Nosotros igual podríamos representar a un objeto de esta forma. Lo que está dentro está oculto, es privado, y lo que está en la periferia pues es lo público, ¿ok? Eso es bien importante, ¿sí? Ahora, incluso puede haber métodos que sean privados, ¿verdad? Que solamente el objeto los pueda llamar y que alguien externo no los pueda llamar, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Ok? Entonces nosotros en la práctica siempre los atributos los vamos a poner privados. Eso es siempre algo que vamos a hacer, ¿sí? No por el hecho de decir, es que necesito acceder a apellidos. Pues ponlo público, ya lo hicimos, ¿no? Pues eso no está bien, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de un concepto muy importante que es la herencia, ¿verdad? Decíamos originalmente que estamos modelando un programa para manejar una escuela, entonces ya definimos al alumno. Ahora vamos a definir al profesor, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces el profesor tiene también sus propiedades, sus características y su comportamiento. Y aquí observamos, sí, que tiene un número de empleado, no tiene número de control, tiene número de empleado, tiene nombre y apellido, fecha, a qué departamento pertenece, el sueldo, ¿sí? Y cuántos grupos atiende, que aquí lo modelamos de manera muy simple, le damos un valor numérico, ¿sí? Aquí, esto es un vector, si ustedes recuerdan, un arreglo. Y tiene algunos métodos, yo puedo asignar el departamento, también puedo calcular la edad, puedo cambiar su sueldo, agregar un grupo, por ejemplo, ¿no? Dentro de muchos que podría tener, ¿ok? Entonces, otro elemento que tenemos en la escuela es el profesor, pero también, además de alumnos y profesores, tenemos otros empleados, las secretarias que atienden en los departamentos, los que hacen la limpieza, los que hacen áreas verdes, vigilancia, etcétera. Y ellos también pertenecen a la escuela, entonces hay que modelarlos. Igual, este empleado pues tiene un número de empleados, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, departamento y tiene un sueldo. Observen que esta definición de aquí pues es muy parecida a la del profesor, nada más que el profesor tiene grupos, ¿sí? El empleado no, ¿sí? Y el empleado también le puedo asignar un departamento, calcular su edad y cambiar el sueldo, que sería muy parecido a lo del profesor, a diferencia de los grupos, ¿ok? Entonces aquí ya nosotros en principio tenemos modelado nuestros tres elementos que forman parte del problema que estamos resolviendo de la escuela. Sin embargo, observamos que hay cosas que se repiten. Por ejemplo, en los tres casos, nombre y apellidos y fecha de nacimiento, pues persisten. Y el método calcular edad también es común a estas tres clases, ¿sí? Entonces, en lugar de estar repitiendo la escritura de esto, porque a final de cuentas va a ir a código, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer algo, podríamos modelar una clase. Ok, y antes de eso, lo habíamos comentado, en el caso del profesor y del empleado, lo que está marcado en verde es lo que es común, ¿sí? Fíjense que un profesor, a final de cuentas, para la escuela es un empleado que tiene grupos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, como les decía, para no estar escribiendo tanto código, yo podía modelar una clase que le llamemos persona, por ejemplo. Esta persona tiene nombre, apellidos, fecha de nacimiento y yo le puedo calcular su edad. Esta sería una clase, ¿verdad? Y la tendríamos así. Definiríamos la clase, ¿sí? Más adelante vamos a platicar lo del paquete, pero aquí está la clase con los elementos, ¿verdad?
¿sí? Privados y públicos, ¿ok? Y entonces, sí, a final de cuentas, ¿verdad? Los alumnos son personas, los profesores y los empleados son personas, ¿verdad? Entonces yo aquí podría utilizar el concepto de herencia. Yo podría decir un alumno es una persona utilizando esta estructura. Esta flecha con este triángulo, ¿verdad? Está indicando el concepto de herencia, que esta clase va a heredar los elementos de esta otra clase. Y al heredar significa que ya los tiene, o sea, también el alumno tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento y tiene el método calcular edad. Y simplemente definimos lo que es nuevo para el alumno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto sería, así modelaríamos la herencia con esta flechita. Bueno, puede ser vertical, nada más que aquí nos falta algo más. ¿Ok? Entonces, esta es la situación. Y en el código, observen cómo lo pondríamos. Aquí pondríamos el alumno y con la palabra extend vamos a decir que hereda. Esto significa es una o es un, ¿verdad? Establece esa relación. Alumno es una persona, alumno hereda de persona. Y aquí solamente, ¿cómo se llama? Definimos lo que está en el modelo, ¿sí? Pero el alumno, a final de cuentas, tiene 6 atributos y tiene 3 métodos. Los 3 atributos definidos y los 3 heredados de persona. Y bueno, ya nuestro código se volvió más compacto, ¿sí? Esto por el caso del alumno. ¿Y qué pasa con el asunto del empleado y el profesor? Bueno, pues el empleado, pues también, a final de cuentas, es una persona que tiene un número de empleado, un departamento y un sueldo, ¿sí? Entonces, esta clase está modelando al empleado serían 6 atributos y 3 métodos también. ¿Ok? Y quedaría en código, quedaría así. Empleado hereda de persona y aquí se definen los elementos. ¿Ok? Esa sería la forma que nosotros definimos la herencia. Entonces aquí tenemos que estas dos clases heredan de persona. Ahora nos falta el profesor. Nosotros decíamos que el profesor, a final de cuentas, es un empleado que la única diferencia es que tiene grupos. Entonces, pues vamos a modelar a profesor de esta forma, ¿sí? Solamente tiene grupos. Fíjense que profesor hereda los 3 atributos y los 2 métodos de empleado y también hereda los 3 atributos y el método de persona. A final de cuentas, el profesor tiene 3, 6, 7 atributos y 4 métodos. ¿Ok? Y si nosotros vemos nuestro código para profesor, decimos que profesor hereda de empleado y solamente definimos lo que es propio de un profesor, ¿sí? Aquí el código hay que hacerle algunas adiciones porque pues, esta variable ya apareció mágicamente, ¿verdad? Pero bueno, era para asunto de explicar el concepto. Entonces aquí observen que nosotros tenemos ya implementada la herencia y modelada, ¿sí? Modelada en un diagrama UML. Este diagrama que ustedes están viendo se le conoce como diagrama de clases, ¿sí? Establece esas relaciones. Nosotros vamos a estar usando estos diagramas normalmente. Ahora, un concepto que nos faltaría aquí sería, observen que estas serían 4 clases que tengo aquí, ¿sí? Todas están definidas para el mismo problema, el problema de la escuela. Entonces las voy a agrupar todas dentro del concepto de escuela utilizando el concepto de paquete. Si se dieron cuenta, todas las clases tienen el nombre de un paquete, el paquete escuela, y lo vamos a modelar de esta forma, así. ¿Sí? Este sería un paquete que a final de cuentas, si se dan ustedes cuenta, esto es como el símbolo de una carpeta, ¿verdad? ¿Sí? Este es el nombre de la carpeta. Y adentro tenemos a las clases y esta es la representación compacta de una clase donde solamente le ponemos el nombre, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el paquete escuela tiene 4 clases.
si nosotros esto lo llevamos a algo físico, este sería una carpeta, ¿sí? Físicamente una carpeta en nuestro disco duro, y adentro tendríamos 4 archivos, uno por clase. ¿Ok? Ya tengo el concepto. Entonces los conceptos así de manera muy simple, muy simplista, ¿sí? De lo que sería objeto, clase, polimorfismo, herencia, no, perdón, herencia y el concepto de paquetes. Me falta el polimorfismo. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando nosotros nos hablan de polimorfismo, ¿verdad? O nos platicaron de polimorfismo, nos decían que es cuando el objeto puede cambiar de forma, pero ahí hay un error porque realmente los objetos, cuando se crean una vez creados, no pueden cambiar su forma. Porque a final de cuentas, ¿dónde van a estar los objetos? Van a estar en la memoria. Y para que puedan estar en la memoria, los objetos también se les debe indicar cuánto espacio, cuántos bytes va a ocupar. Y eso se debe conocer antes de crear el objeto, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy new, ¿sí? Se va a la memoria y aparta un espacio de memoria para el objeto. Ese espacio de memoria tiene que ver con los atributos y los métodos. Y se debe conocer a priori, se debe conocer previamente. Bien, entonces, si el objeto, una vez de que le damos ese espacio de memoria, no le podemos aumentar o disminuir el espacio de memoria, no se puede hacer eso para el objeto, ¿sí? Entonces, el polimorfismo, ¿qué cosa es? No es que el objeto cambie de forma, sino que nosotros lo podamos ver de diferente forma, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este ejemplo, miren, ¿sí? Yo aquí estoy creando con la palabra new un objeto y esto sería lo que nosotros conocemos como el constructor del objeto. Entonces, cuando le damos new y ocupamos el constructor, el lenguaje dice, ok, voy a crear un objeto de esta clase, ¿sí? De la clase definida en el constructor. Entonces se crea el objeto en la memoria. Y al hacer esto, está en la memoria, debe estar en alguna posición, la palabra new devuelve la dirección donde está el objeto en la memoria, ¿sí? Tal vez aquí me hizo falta un diagramita, más adelante lo estudiamos. Entonces, cuando devuelve esa dirección, se debe almacenar en una variable. Esta variable, ¿sí? Lo que tiene es la dirección de memoria del objeto. No, vamos, en términos simplistas, decimos, este es el objeto profesor. Sí, esta variable es el objeto. Más bien, esta variable sabe dónde está el objeto en la memoria. Y eso es bien importante. A esto nosotros normalmente le llamamos las referencias. Son referencias. ¿Por qué? Porque saben dónde están los objetos. Entonces, esta variable, y fíjense que esta variable es de tipo profesor, de igual forma que el objeto, ¿sí? Entonces, como esta variable es de tipo profesor, si nosotros viéramos un esquema, aquí está el profesor, ¿verdad? Estos son los elementos que definen al profesor, perdón, los heredados de persona, los heredados de empleado y los propios. Y la variable profesor, que es del tipo de dato, porque este sería un tipo de dato, profesor, puede ver todos los elementos, todos los puede ver, ¿sí? Bien, y después acá, fíjense que hacemos otra asignación, declaramos una variable, en este caso esta variable es de la clase empleado, y le asignamos profesor, el objeto de la clase profesor, ¿verdad? Y acá, y lo guardamos, como les decía, la referencia en esta variable. Y luego aquí hacemos otra referencia, ¿verdad? Entonces, como podríamos pensar, tengo dos objetos porque aquí tengo estas dos declaraciones. Pero ¿cuántas veces estoy creando el objeto? Solamente una, aquí. O sea, yo tengo este objeto que es profesor, este es el objeto propiamente, este. Y esta variable apunta al objeto, sabe dónde está, ¿sí? Si este tuviera una dirección de memoria, por ejemplo, no sé, 71,
pues lo que tiene la variable no es todo esto, lo que tiene la variable es la dirección 71. ¿Sí? ¿Ok? Entonces creamos un objeto. Y cuando creamos esta asignación de aquí abajo es diferente, observen. ¿Sí? Entonces aquí estoy creando otra referencia al mismo objeto. Y si lo vemos aquí en el esquema, la variable estaría apuntando al mismo objeto, nada más que como esta variable es de tipo empleado, solamente vería estos elementos, los primeros 9. ¿Sí? Si yo quiero acceder al atributo grupos utilizando empleado, no lo puedo hacer porque esta variable no lo ve. Pero esto no significa que no exista grupo. Grupo existe desde que fue creado aquí. Aquí está creado. Y entonces tengo dos variables que están apuntando al mismo objeto, a un solo objeto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces fíjense que ahora nosotros estamos viendo, tenemos dos formas de ver al profesor, como profesor propiamente, ¿sí? Con todos estos elementos, y como empleado. Entonces, estas dos líneas que tenemos aquí están implementando ese concepto tan oscuro, ¿verdad? Y complicado que se llama polimorfismo. Esto es polimorfismo, es una forma de polimorfismo. ¿Ok? Yo puedo ver al objeto de dos formas. ¿Sí? Y como el profesor hereda de empleado y empleado hereda de persona, yo podría crear una tercera variable persona que es de la clase persona. Entonces este es el tipo de dato y esta es la variable. Entonces tendría yo otra variable y le estoy asignando lo que tiene empleado. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues un tercer punto de vista. Ahora con esta variable yo voy a ver al profesor como persona. ¿Sí? Y solamente voy a acceder a esto. Bien, ¿para qué me sirve esto? Bueno, en principio para complicar las cosas, ¿verdad? No va por ahí el asunto. Fíjense que yo pudiera tener un vector para, por ejemplo, en el problema de la escuela, que yo quiero almacenar en mi base de datos alumnos, profesores y empleados. Y voy a hacer un programa donde voy a manipular alumnos, profesores y empleados. Entonces, si yo no tuviera esta situación del polimorfismo, yo necesitaría un vector o un arreglo para alumnos, uno para empleados y uno para profesores. Con el polimorfismo yo podría crear un solo vector de personas y a ese vector yo le podría asignar alumnos, ¿sí? Profesores, empleados, ¿sí? Y los objetos se crearían como alumno, como profesor, como empleado y las referencias se guardarían en el vector, ¿verdad? En el vector de personas, ¿sí? Y solamente tendría yo uno y sería más fácil hacer nuestro código a estar manipulando tres vectores. Entonces, a final de cuentas, el polimorfismo nos ayudaría a escribir un poco de menos código, ¿sí? Lo mismo que la herencia, ¿se dieron cuenta? En la herencia, bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, aparte de los profesores, tengo, por ejemplo, no sé, investigadores que tienen algún otro atributo, pues lo derivo de empleado sin ningún problema, ¿sí? Y es más fácil codificar. Entonces, la herencia y el polimorfismo, perdón, me permiten reducir el código que estoy implementando, ¿sí? Y tiene muchas otras ventajas. Acá observen que tengo estas asignaciones, ¿sí? Observen que estoy usando profesor, empleado y persona, ¿sí? Yo a profesor, ¿verdad? Le puedo agregar grupo porque profesor ve el método. También a profesor le puedo cambiar sueldo porque ve el método. Y puedo calcular la edad porque lo ve. En el caso de empleado, ¿sí? También le cambiaría el sueldo. Fíjense que aquí primero el profesor ganaba 100 y después le bajamos a 50, ¿verdad? Ok. Entonces, pero estos dos están
accediendo al mismo objeto, ¿sí? Pero cuando yo hago esto, agregar grupo, ¿sí? Pues con empleado observamos que empleado no puede ver ese método, agregar grupo, y entonces aquí hay un error. Me dicen, no, yo no conozco el método agregar grupo, pero esto no significa que no exista el método, simplemente que este no lo puede ver, ¿sí? ¿Okay? Y finalmente, perdón, como persona yo podría llamar al método calcular edad solamente, a ninguno de estos, ¿sí? Entonces, pero todos estos están accediendo a un solo objeto, ¿sí? Ok, entonces eso es polimorfismo.